En esta oportunidad, muy amada familia, seguimos nuestro recorrido en el Evangelio según Lucas. Y hoy llegamos al capítulo 15. Y de ese capítulo vamos a estar leyendo los primeros 3 versos y luego los versos 25 al 32. En la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Recibimos entonces la palabra del Señor contenida en la Escritura en nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les contó esta parábola. El hijo mayor estaba en el campo, y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado le respondió: Tu hermano ha vuelto, y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo, porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo a su padre: Aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene este hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con rameras y ha ordenado matar el becerro gordo para él. El padre le dijo: Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero es necesario hacer una fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Palabra de Dios. Al cumplir 61 años de testimonio y servicio como iglesia, como comunidad de fe, es de singular significación el hecho de que el calendario litúrgico, el leccionario para hoy, nos lleva a considerar una fiesta, precisamente una fiesta en la lectura del Evangelio. Si llevas, hermana y hermano, si llevas suficiente tiempo en la fe cristiana y tienes familiaridad con las narraciones de los Evangelios, la porción que hoy hemos leído quizás te parecerá incompleta,
como que le falta o le faltaba algo. Y quizás por tu mente habrá pululado el pensamiento de que, ay, el pastor se equivocó y comenzó a leer esto donde no era. Y si ese es el caso, tiene razón parcialmente. Hay una parte que no la hemos leído. Lo que hoy hemos leído, básicamente, es la segunda parte del cuento que Jesús hizo y que tradicionalmente es conocido con el nombre de parábola del hijo pródigo. Y esa, debo decir, es la más extensa de las parábolas y de los cuentos de Jesús según están registrados en los evangelios. Probablemente hizo muchísimos más que a través de los siglos no llegaron hasta nosotros. Y ese pasaje es uno de los pasajes bíblicos más predicados por evangelistas para invitar a las personas a regresar a los brazos compasivos de nuestro Padre Celestial. Ese pasaje es uno de los primeros textos bíblicos que llevo en mi recuerdo desde que tengo memoria. El otro pasaje me lo enseñó mi maestro de primer grado en la Academia Presbiteriana de Aguadilla, Puerto Rico, y me lo aprendí de memoria, y a lo mejor usted se lo aprendió también. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, para beneficio de todas y todos, tanto aquí como quienes nos ven en la distancia, quisiera reseñar la parte de la narración que no fue incluida en la lectura de esta mañana. A manera de resumen, ¿no? Jesús contó que un padre tenía 2 hijos y que uno de ellos, el menor, reclamó su parte de la herencia a la que tendría derecho al momento de morir su padre. Solo que el papá no se había muerto todavía. Así que ya usted puede pescar el mensaje implícito que el hijo le está dando a su papá. Y aún cuando el hijo menor implícitamente le ha dicho a su padre, para mí tú estás muerto ya, aún así el padre procedió a hacer la repartición de la herencia, y si usted lee con cuidado se percatará que la repartición fue a los 2, no solo a uno. Ahora el hijo menor sigue contando esa sección, que son los primeros versos del 11 al 24. El hijo menor tomó su dinero y se fue a un país lejano donde malgastó todo llevando una vida extravagante. Ojo, el texto no dice en ningún momento que se prostituyera. Habla de que malgastó. Luego de haber botado todo su dinero, pasó hambre. Como decimos en mi barrio, tocó fondo y experimentó en su propio cuerpo, en su propia carne, lo que es el hambre y la miseria.
Y estando allí, en el fondo, recapacitó y decidió regresar a la casa de su papá. El mismo padre a quien él había tratado como si se hubiera muerto. Y la escena continúa entonces mostrando que el padre los recibió de regreso en el hogar y decidió celebrarlo en grande, con tremendo banquete, con tremenda fiesta. La escena entonces de el encuentro entre el hijo malgastador y su papá, debo decirles que es una de las porciones más bellas de todas las escrituras sagradas. Y para que podamos internalizar esa escena, la voy a leer, es el verso 20 de lo que no estaba en la lectura. Y dice el cuento así: todavía estaba lejos, ¿quién? El hijo menor que venía de regreso. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. En el idioma antiguo, esa expresión sentir compasión es que se le estremecen las entrañas, es una reacción hasta física. Lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. ¡Wow! La descripción que allí está, mis hijas e hijos, está saturada de ternura y de amor radical. Al padre no le importó el mal que su hijo le había hecho. Al padre no le importó la fortuna que el hijo había malgastado y derrochado. Al padre no le importó el honor patriarcal que su hijo había pisoteado. Al padre no le importaron las innumerables tardes que habría pasado en las afueras del hogar, mirando y mirando y mirando a lo lejos con la esperanza de volver a ver a su hijo chiquito. Porque aunque tenga más de 30, usted sabe que el chiquito es el chiquito. Al padre no le importó tampoco mantener las apariencias de recato y moderación de la cultura de su tiempo. Y la implicación es que se levantó la túnica y empezó a correr. Y si usted mira, yo me puedo levantar la mía y no pasa nada, ¿verdad? Pero ese no era el caso. A él no le importó nada de eso. De nuevo, mis hijos, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó, y lo besó, y lo besó. Así que trata de pintar esa escena en tu mente. Trata de imaginar ese momento, ese cuadro que allí se está pintando. Un hombre, seguramente entrado en edad, corriendo al encuentro de su hijo, sin reproches, sin reclamos, enroscándose en el cuello y besándolo efusivamente entre risas y lágrimas de alegría y diciendo una y otra vez: estás vivo, hijo, estás vivo.
La escena viene a ser paradigma, ejemplo de la gracia divina derramándose sobre la humanidad, que habiendo tocado fondo recuerda que hay esperanza en la presencia de nuestro Padre Dios, aquel a quien las Escrituras Sagradas constantemente describen como lento para la ira y grande en misericordia. ¿Saben qué? Voy a tomar agua. Yo he perdido la cuenta de la cantidad de reflexiones y sermones y pláticas que he escuchado sobre el tema del hijo menor. Y la gran mayoría de todas ellas ya son predecibles, porque concluye entonces con la invitación de volver a la casa del Padre, cambiar el rumbo de vida y arrojarnos en los brazos del Señor, que con ansias anhela que vengamos a su encuentro. Y muchas veces se terminan teniendo de fondo el himno que dice: ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Y entonces el predicador llama a la gente al frente y pasan llorando y orando y todo eso. Ahora bien, al considerar, y usted a esta altura ya debe conocerme, que yo no puedo mirar un texto bíblico, lo leí ya, no hay que volver a sacar la pala del pico y empezar a rebuscar ahí. Al considerar el contexto en el cual Jesús contó esa parábola y contó ese cuento, y al contemplar entonces la suma de ambas escenas, podemos entonces percatarnos que el peso de la misma no necesariamente está en la dinámica del hijo menor y el padre que lo recibe. Y es por eso que hoy intencionalmente comencé la lectura por la sección que usualmente se pasa por alto o se toma a la ligera, y es la escena de lo que ocurre cuando llega el hijo mayor. Los versos 25 al 32. Para una mejor comprensión es necesario repasar la descripción que Lucas hace del escenario en el cual Jesús está enseñando y decide hacer ese cuento. Los versos 1 y 2 del capítulo 15, y usted los tiene ahí escritos. Dice Lucas: todos los cobradores de impuestos, o los publicanos y pecadores, ¿qué hacían? Se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían: y eso es una expresión despectiva, ¿saben? A los pecadores recibe y come con ellos. Esa es la escena donde este cuento se hace. Jesús está en compañía de personas que para la sociedad de su tiempo eran consideradas como gente indeseable.
Jesús está en compañía de personas que, según sus congéneres, no estaban a la altura de lo que la ley divina exigía para su pueblo. Jesús estaba acompañado y estaba compartiendo con gente etiquetada con esos epítetos negativos de publicanos y pecadores. Y esa acción de Jesús fue entonces confrontada con la crítica y con las murmuraciones de los principales religiosos de su tiempo, diciendo: mira, recibe a los pecadores y come con ellos. Y en esta cultura, comer no es algo superficial, ¿saben? Implica mucho más que bajarse un plato de comida. Tiene que ver con compartir de igual a igual. ¡Wow! Y ellos están murmurando. Porque a los religiosos les parecía inconcebible que un respetado rabí, un maestro, estuviera compartiendo la mesa con gente tan despreciable. La gracia radical de Jesús los desconcertaba, les volaba la cabeza. ¿Saben, mis amores? Yo llevo poquito más ya de 20 años en la pastoral, y una de las experiencias que más veces yo he vivido a través de mis años en el pastorado es que al proclamar la gracia radical del Señor, nunca falta alguien que después del sermón aparezca a encontrar objeciones. Y la gracia de Dios entonces es confrontada con un pero. Y me dicen: reverendo, eso está bien bonito, pero la gracia de Dios es abundante, pero, y siempre aparece el dichoso pero. El domingo pasado, desde este mismo púlpito, yo les comentaba y usé esta expresión, esta frase, sobre la impopularidad de la gracia. La impopularidad de la gracia. El hecho de que la gracia es algo incómodo para quien olvida que también ha necesitado y sigue necesitando la gracia de Dios. Cuando olvidamos la misericordia divina, cuando olvidamos lo que significa la gracia que el Padre Celestial nos ha otorgado, nos ha dado, nos ha regalado, entonces asumimos el rol y las actitudes, ¿sabe de quién? Del hermano mayor, del hijo mayor. Al escuchar la algarabía de la fiesta, oiga, y ese party tenía que ser fuerte, porque él estaba lejos y lo oyó. Y al él escuchar la algarabía de la fiesta, y entonces haberse enterado cómo el padre recibió con brazos abiertos al hijo menor, cuenta la narración que el hijo mayor, y cito textualmente, se enojó tanto que no quería entrar. Yo no entro allí. Mis amores, quisiera decir que han sido pocas, pero tristemente tengo que decir que en muchas ocasiones durante mis años en la labor pastoral me he encontrado de frente con cristianas y con cristianos
que literalmente me han dicho, si esa mujer está allí, yo no voy a entrar. Si ese señor está allí, yo no voy a entrar. O me han dicho, yo no puedo entrar a una iglesia donde se permita gente como esa. Y me han dicho también, pastor, oiga pastor, piense las cosas bien, piense las cosas antes de decirlas. Si usted sigue predicando así, se nos va a llenar la iglesia de gente indeseable. Y les cuento una cosita más. En una de esas pintorescas llamadas, alguien me decía, si usted deja que esas personas entren a la iglesia, yo voy a tener que llevarme mis ofrendas a otra iglesia. ¿Ok? Goodbye. No es chiste, ¿sabe? Yo tengo el corazón apretado, estrujado, lastimado. Son muchos años oyendo lo mismo. Es triste para mí observar que muchas y muchos religiosos en nuestro tiempo murmuran igual que lo hacían los religiosos que criticaban a Jesús, a quien nosotros decimos seguir. Y decían ellos una y otra vez, y dicen ahora, este recibe a los pecadores y come con ellos. Les tengo una noticia, mi amada congregación aquí y mi congregación a la distancia. Les tengo una noticia. Han pasado 2000 años. ¿Usted sabe cuánto es eso? Es un montón de tiempo. 2 milenios han pasado y el Señor Jesús no ha cambiado de opinión. Él sigue recibiendo pecadores e invitándolos a su mesa. Y eso es buena noticia. Eso es una excelente noticia para usted y para mí. Eso es evangelio. Eso es lo que quiere decir evangelio. Buena noticia. Una de las enseñanzas más profundas de esta parábola es que el hijo mayor estaba tan perdido como el hijo menor. ¿Se acuerda cómo empieza la parábola? Un padre tenía 2 hijos. El hijo mayor estaba tan perdido como el hijo menor. ¿Y por qué les digo esto? Hay detalles que se escapan al traducir del texto griego al español. Y aquí hay uno. Cuando el hijo mayor reclama al padre, ¿verdad? La escena que él va y le dice, que esto y esto y lo otro. Cuando él le reclama al padre diciendo, llevo tantos años de servirte, cuando usted y yo escuchamos la palabra servicio, no estamos pensando en lo que él está diciendo, porque la expresión griega que él usa es douleuo. En otras palabras, él está diciéndole literalmente, llevo tantos años siendo tu esclavo. ¡Wow! Suena diferente, ¿verdad? Llevo tantos años esclavizado, le dice el hijo mayor. Siendo el hijo mayor, dejemos que esa escena se asiente en nuestra mente, siendo el hijo mayor, siendo el heredero de 2/3 partes de los bienes familiares, él se veía a sí mismo como alguien esclavizado. Siendo el más grande que había allí después del papá, él se veía como esclavo. El hijo mayor se perdía el disfrute de lo que tenía.
por estar enfocado en lo que creía no tener. ¿Oyó bien eso? Lo voy a repetir. El hijo mayor se perdía el disfrute de lo que tenía por estar enfocado en lo que él creía no tener. Y mis amores, de todo corazón, en público y ahora grabado para la internet, para toda la gente que entienda español, yo les digo que yo entiendo muy bien la psiquis del hijo mayor. Yo la entiendo perfectamente porque alguna vez yo era el hijo mayor. Y quizás lo hayas sido o lo seas tú también. Ahora bien, fijemos nuestra atención nuevamente en el Papa. Vamos a mirar al Papa. Así como el papá había salido afuera para hacerle que al hijo mayor, al hijo menor, abrazarlo, besarlo y celebrar. De la misma manera que él había salido fuera para encontrarse con el hijo menor, el texto también nos dice que al hijo mayor, el papá salió afuera también a rogarle que entrara. Sienta la profundidad de esa expresión. Salió, dice el verso 28, salió a rogarle que entrara. El Padre no quiere que ninguno de sus hijos se pierda el disfrute de la fiesta. El Padre no quiere que ninguno de sus hijos se pierda el disfrute de la fiesta. Y así como tuvo un derroche de ternura con su hijo menor, igualmente tiene abundante ternura para con su hijo mayor. Y ese es el otro detalle que se nos escapa en la traducción. En el capítulo 15, el verso 31, donde dice, y ahí es la expresión del papá, que usted lo lea y dice, hijo mío, hijo mío. Hay algo sumamente interesante y profundo aquí. La expresión tradicional o digamos formal para hablar de un hijo en el idioma griego es huios, pero allí no dice huios, allí dice teknon. Y yo le voy a decir lo que significa teknon. Es una expresión que denota cierto grado de cariño y ternura, no es la formalidad, oh hijo, teknon, ternura y cariño. Es como si él estuviese diciendo, bueno, ¿cómo diríamos nosotros aquí? Mi niño, mi niño, mi niño, mi niño. No está hablando del menor, está hablando del mayor. Mi niño. Le está diciendo mi niño. A ese que está protestando. A ese que está con reproches y acusaciones, a ese que se niega a entrar a la fiesta, a ese que se está viendo a sí mismo como un esclavo, el Padre le responde diciendo, mi niño, tú siempre estás conmigo.
y todo lo que tengo es tuyo. Mi niño, siente esa expresión nuevamente, mi niño, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Escúchalo una vez más, mi niño, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Mi niño, mi niña, no te veas más como esclavo. No te veas más como esclavo. Eres mi niño. Eres mi niña. Al releer y contemplar las escenas de esta profunda parábola de Jesús, en el fondo podemos descubrir que de una manera u otra todas y todos tenemos algo del hijo menor y del hijo mayor. Allí estamos nosotros y nosotras retratados. Pero sea cual sea, y quiero que entiendas bien esto, sea cual sea nuestra actual condición, como el menor o como el mayor, nuestro Padre nos quiere junto a Él, disfrutando y celebrando la fiesta del perdón y la reconciliación. Y qué mejor momento que hoy para responder a su invitación, para recibir el abrazo parental y estar juntos y juntas en la fiesta de la gracia divina. Soli Deo Gloria. Amado Señor, hoy queremos celebrar más que un aniversario. Hoy queremos celebrar tu fiesta. La fiesta a la que tanto has insistido a través de los siglos una y otra vez y sigues insistiendo. La fiesta de la reconciliación, la fiesta del perdón, la fiesta de tu gracia divina que se derrama sin límites. Y Señor, nosotras y nosotros, que a la vez somos los hijos menores y los hijos mayores, te agradecemos que no te hayas dado por vencido, sino que nos has salido a buscar afuera para que entremos. Espíritu Santo, graba en nuestra mente y en nuestro corazón la profundidad de tu gracia incalculable y que podamos responder con gratitud, con alegría, con amor para ti y para nuestra hermana y nuestro hermano. En nombre de Cristo, así oramos. Amén y amén.